Carlos Manuel de Céspedes es el padre de la patria. Lo decimos por convicción, por costumbre, porque lo sabemos al conocer la historia de su hijo Oscar desde las primeras lecciones de historia en la escuela. Pero, ¿qué otras razones, qué otros hallazgos en nuestra historia demuestran que hay otros motivos mucho más significativos que lo alzan a otro altar superior, que también lo hacen el padre de la patria? Una vez más, le doy la bienvenida a nuestro programa Hallazgos. Somos la oportunidad para conocer un poco más acerca de nuestros héroes y símbolos de la patria. Me acompaña en esta jornada el historiador y especialista del Archivo Histórico Municipal, Delio Orozco González, excelente amigo de nuestro programa. Muy buenas tardes, Delio, y bienvenido. Gracias. Como siempre, este encuentro final del mes en Hallazgos es para hablar sobre la figura de Carlos Manuel de Céspedes y se impone hacer o rememorar los detalles de un hecho al que se hace mucha referencia, pero sin dudas se conocen muy pocos detalles. ¿En qué contexto y cómo se desarrollan los acontecimientos alrededor de la muerte de Oscar de Céspedes, hijo de don Carlos Manuel, el padre de la patria? Carlos Manuel de Céspedes es un hombre que resulta ser humanamente prolífico en la concepción de hijos. De su primer matrimonio, del cual es fruto Amado Oscar, nacen 3 hijos. Carmen, una niña que muere tempranamente, y quedan sus 2 hijos varones. El primogénito, que era Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes, y Amado Oscar de Céspedes, que en el núcleo familiar siempre se conoció como Oscar, no como Amado Oscar. La historia ha sido no solo por lo romántica, sino por lo trágica. Ha dicho que Céspedes es el padre de la patria porque entregó a su hijo en sacrificio. Nosotros tenemos una visión diferente, porque si bien fue un acto extremadamente altruista, extremadamente generoso y sacrificial, eso es importante tenerlo en cuenta, Céspedes no es el padre de la patria por haber entregado a su hijo en holocausto sagrado, sino por haber parteado una nación en la de Majagua. Cuando Céspedes inicia la brega armada por la independencia, Céspedes se está convirtiendo en el padre de la patria. Ahora bien, los sucesos que dan origen a la muerte de su hijo Oscar están vinculados con el honor y con la desvergüenza también. Con el honor por parte de Céspedes y con la falta de hidalguía por parte del capitán general Caballero de Rodas. Porque la carta conminatoria a Céspedes para que abdicara de la lucha saliendo por el puerto que él quisiera, acompañado de su hijo, está firmada el 1 de junio. Porque un día como hoy, 30 de mayo, es fusilado Oscar. Y la carta es firmada el 1 de junio. Así que fue un acto cobarde. Primero me matas al hijo y después entonces estás pidiendo que traicione. De todos modos, Céspedes, sin saber que su hijo ya estaba fusilado, le responde al día siguiente y le dice que le da la triste noticia de la captura de su hijo, pero que parece mentira que un militar de su pundonor le proponga un acto tan indecoroso, que Oscar no es su único hijo, que sus hijos son todos los cubanos que pelean por las libertades patrias. Y esa respuesta sacrificial y extraordinariamente gigantesca de un padre, acuérdense que estamos hablando de un padre, no de cualquier cosa, bueno, pues entonces le ha otorgado el título generoso de padre de la patria. Esos son los sucesos más o menos cómo se acontece el fusilamiento de Céspedes, que estudiaba en La Habana en ese momento. Cuando se produce la guerra, va a los Estados Unidos y viene en una expedición a cumplir con el compromiso de su padre. Y bueno, pues es hecho prisionero y fusilado. Bueno, del tema seguiremos conversando más adelante porque es tiempo de conocer otros apuntes de esta historia en la voz de Lázaro Manuel.
Amado Oscar de Céspedes y Céspedes nació en la ciudad de Bayamo el 9 de julio de 1847. Era hijo de don Carlos Manuel de Céspedes y de doña María del Carmen de Céspedes y del Castillo. El niño de entonces cursó sus primeros estudios aquí en Manzanillo. Luego pasó en 1863 al Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, donde se graduó de bachiller. Seguidamente, continuando los rumbos del padre, ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Habanera. En el ingenio de Majagua, el patriota Carlos Manuel de Céspedes partea nuestra nación. Hasta este momento habéis sido esclavos míos. Desde ahora sois tan libres como yo. Cuba necesita de todos sus hijos para proclamar su independencia. Los que me quieran seguir, que me sigan. Los que se quieran quedar, que se queden. Nosotros entonces habríamos sido como ellos. Ellos hoy habrían sido como nosotros. Muchísimas gracias a Lázaro Manuel por estos apuntes sobre la vida de Carlos Manuel de Céspedes y su hijo Oscar. Delio, quisiéramos conocer qué otras actividades realizó Oscar de Céspedes en su primera juventud. Oscar nace en Bayamo. Unos afirman que en 1847. Nosotros creemos que antes, en 1844. ¿Por qué? Porque en 1852, justamente en mayo o en junio, el arzobispo de Cuba, Antonio María Claret, de Santiago de Cuba, viene a Manzanillo en una visita pastoral y confirma, la confirmación es un sacramento de la Iglesia Católica, confirma a los niños en la iglesia. Carlos Manuel, el mayor, en el libro está registrado, tenía 10 años y Oscar tenía 8. O sea, que debe haber nacido en 1844 y en esa misma fecha, si ya los niños van a la iglesia, con 10 y 8 años debían ir con sus padres, con Carmen y con Carlos Manuel. De hecho, por tanto, Carlos y Carmen, esa familia, debe venir a Manzanillo entre mayo y junio de 1852. Y aquí en la iglesia, como te decía anteriormente, son confirmados. Se le otorga el sacramento de la confirmación. 4 años después, en 1856, el 14 de septiembre de 1856, se inaugura este coliseo donde estamos hoy, el Teatro Manzanillo. Y es su padre quien dirige la primera puesta en escena. Pues bien, parece que Oscar también se inclinaba por las labores teatrales, porque en 1857, en el periódico El Eco de Manzanillo, se habla de un teatrico en la calle Valcour. La calle Valcour es hoy la calle Merchán, y ahí Francisco Richard puso un pequeño teatro de aficionados para niños. Y en la primera función, que es del 3 de septiembre de 1857, se desempeñaron varios niños. Y uno de los que resaltan con mayor prestancia y con mayor declamación es Oscar. O sea que Oscar parece que siguió los pasos del padre en cuanto a su pasión por el teatro. También en octubre se habla de una función dramática de niños donde, entre otros niños, Amado Oscar estaba participando de esta labor artística. Parece que le gustaba el teatro a Oscar. Son algunos de los elementos que hemos podido localizar sobre la presencia de Oscar. Luego Oscar va a estudiar a La Habana, como habíamos dicho anteriormente, y cuando se produce el alzamiento, va hacia los Estados Unidos y viene en una expedición. Cae prisionero y bueno, pues ya todos hemos hablado, conocemos cómo se le propone de manera indecorosa la deposición de su actitud beligerante para salvar la vida de su hijo. Sin dudas, Carlos Manuel de Céspedes es el padre de la patria. Nosotros, en este programa, nos encargamos de resaltar su figura con la presencia del historiador Delio Orozco González. Aprovechamos estos espacios también para recordar un poco el 150 aniversario del grito de independencia en la de Majagua. Pero yo quisiera saber, Delio, otras razones, aparte de las que ya nos has dicho, por las que Carlos Manuel de Céspedes es considerado desde entonces y hasta hoy el padre de la patria.
Ya ahorita hablábamos de que había iniciado la brega armada para la fuerza de la nación cubana. Y el hecho es que el 10 de octubre, como hemos dicho en más de una ocasión, es un parteaguas en la historia de Cuba. Antes de la de Majagua es la era de la esclavitud. Después de la de Majagua es la era de la búsqueda de la consecución de la independencia y de la libertad. Ora individual, ora colectiva. Y el hecho de que no solamente hubiese proclamado la independencia de Cuba, sino que también le hubiera dado la libertad a los esclavos y lo hubiera combinado, no obligado a formar parte del empeño liberador, le da una capacidad y un reconocimiento ético y moral extraordinario a Céspedes. Está reconociendo y comprendiendo el papel del negro en la forja de la nacionalidad cubana. Es también, de cierto modo, padre de todos esos cubanos de distintos colores, de distintas creencias, porque lo está invitando y le está dando la libertad. Cuestión que no hicieron, por ejemplo, los norteamericanos cuando declararon la independencia. Y ese hecho de declarar la independencia, de declarar libre a sus esclavos, de invitarlos, considerarlos ciudadanos y de dejarlo todo en una voluntad de sacrificio para conseguir la independencia, es lo que lo convierte en el padre de la patria. Esa es la razón fundamental por la cual Céspedes es el padre de la patria, el padre de todos los cubanos. En Demajagua comenzó el proceso por la definitiva independencia cubana. Nacía la República Nacionalista, solidaria y antiimperialista. En Manzanillo, en esta región, en la de Majagua, surgió el ciudadano cubano con el grito de independencia. Por lo tanto, cada vez que venimos aquí nos sentimos muy emocionados. ...10 de octubre de 2018... aniversario 150 del inicio de las luchas por la independencia. Nuestro programa de hoy, Encuentro Final del Mes, como es habitual, lo dedicamos a la figura de Carlos Manuel de Céspedes a propósito del 150 aniversario del Grito de Independencia. Y hoy hemos querido mirar la figura de Carlos Manuel no solamente como el padre de la patria, sino como el padre para sus hijos que fue. Y precisamente por eso contamos un poco la historia de su hijo Oscar. Bueno, Delio, yo te estoy agradeciendo una vez más la oportunidad de haber estado con nosotros y si quieres apuntar algo antes de despedir. Sí, yo quisiera hablar de la tremenda vocación sacrificial de Céspedes de entregar a su hijo. Y yo le pregunto a los padres, hombres o mujeres, ¿seremos capaces por un bien mayor o por el bien de nuestros semejantes entregar a nuestros hijos? Es una pregunta terrible que no quisiera que nunca pudiera responderse en la boca de nuestros padres. Pero quiero comparar a Céspedes con Isaac. En el pasaje bíblico, cuando Isaac, ya anciano, logra de Yahvé la gracia de tener un hijo, y para conocer su lealtad, le pide que le entregue a su hijo en sacrificio. E Isaac hace eso, lleva a su hijo a la pila del sacrificio y cuando levanta el puñal para entregárselo a Yahvé, le oye la voz que le dice, no Isaac, no, yo solamente quería saber si tú de verdad me querías y me amabas. Pero en el caso de Céspedes no hubo nadie que detuviera el paredón de fusilamiento. Por eso en este día nosotros rendimos culto también a ese hombre, al padre de la patria, a Carlos Manuel de Céspedes, que supo entregar a su hijo en ofrenda gloriosa para que nosotros, los cubanos, fuéramos hombres, porque habíamos decidido a su grito ser libres también. Cómo no. Ahora sí, muchísimas gracias a ti, Delio, por haber asistido una vez más a nuestro programa y sobre todo por tocar este tema tan sensible, tan interesante y también ha venido bien por la cercanía, porque el próximo mes será el Día de los Padres y nosotros hablando de la figura del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Gracias y te espero sin falta el próximo mes. Decir Carlos Manuel es más que una combinación de nombres. Céspedes, un apellido glorioso para la patria. Nombrarlo padre para todos los cubanos trae consigo todas las epopeyas del alma, espíritu y físicas que protagonizó un solo hombre en tan poco tiempo.
Así despedimos este encuentro donde se nos han develado nuevos hallazgos sobre la historia de Manzanillo y Cuba. Hasta el próximo miércoles. Buenas tardes.